Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Señor los bendiga y los proteja a todos. Buenas tardes, creo que ya estamos en vivo, si no me equivoco. A ver, me voy a fijar. A ver. Ahí estamos en vivo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Hoy día tenemos la gracia, la alegría, la bendición de Dios de tener con nosotros para compartir esta lectura de Hechos de los Apóstoles, continuando lo que hemos venido empezando desde que pasó la Semana Santa, que pasó Pascua, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy tenemos la alegría de contar con nosotros, con el padre, el protopresbítero, el arcipreste, el padre Jorge Farah, que es el párroco de la iglesia de San Juan el Bautista, que se encuentra en San Pedro Sula. El padre después me corrige seguro si digo algo equivocado, que está en San Pedro Sula, que es una ciudad allá en la querida Honduras. Así que bienvenido, padre, un gusto de tenerlo Gracias, acá con padre. nosotros. Gracias. Bienvenido. Muy amable. Pues bueno, con esta introducción que me ha hecho el padre Gabriel, realmente pues agradecerle realmente la invitación y la oportunidad que me da de poder estar presente aquí con ustedes en este estudio bíblico que ustedes han iniciado ahí en la Argentina. Algo muy hermoso, algo muy bueno, positivo creo yo que es realmente porque nos ayuda a todos a conocernos un poco más y conocer un poco de la experiencia, obviamente, de lo que se ha venido hablando de San Pablo, de su manera de cómo él, una vez que se convirtió al cristianismo, comenzó a predicar y llevar la obra misionera, digamos, a los confines de la tierra. Entonces, quisiera yo, pues, realmente enfocarme un poco, con la gracia de Dios, en este asunto de lo que es en sí su estrategia misionera, cómo Pablo logró, digamos, llegar a diferentes regiones del mundo conocido de aquel entonces. Y realmente más que hablar del detalle y más que hablar de viajes o sitios donde él visitó, digamos, mi intención es que realmente podamos entender que la misión de Pablo se caracteriza por su permanencia en las diferentes ciudades. O sea, es decir, cada vez que él salía, o cuando él comenzó a predicar, o a salir a predicar y a expandir el Evangelio, él permanecía en las distintas ciudades como podían ser Filipos, por ejemplo, Tesalónica, Corinto y Éfeso, entre otras, obviamente, solo para Así es. mencionar algunas de las ciudades que visitó. Su enfoque Padre, fue realmente, perdón, padre, acá sí, obviamente padre. lo están saludando, hay gente acá de Argentina que lo está saludando quien creo fue compañero suyo, estuvo padre Víctor, el párroco de la iglesia de Sí, San sí, sí, Jorge en claro, claro. Pergamino. Padre Víctor lo recuerda siempre con mucho cariño Igual, y igual. siempre, Muchas gracias, siempre padre. Un lo saludo. presenta con mucha... Y acá hay gente también de nuestra catedral, acá comentando. Padre Jorge, él estudiado en Balamán también, hizo su licenciatura en teología también en la Facultad de Teología de la Universidad del Balamán, y desde hace, creo, si no me equivoco, padre, desde el año 2001 es sacerdote y párroco de la iglesia. Ya el año que viene van a ser sus primeros 20 años ya como párroco de la iglesia de San Juan allá en Honduras. Así que hace 20 años que está trabajando, sé que tiene un hogar de niños también que han edificado, que han levantado allá en Honduras, una obra muy, muy bonita según lo que uno puede ver y lo que uno puede apreciar, así que realmente estamos muy orgullosos de tener una parroquia antioquena allá en Honduras que trabaja tanto. Déjeme decirle, gracias, padre, déjeme decirle que yo les tengo un especial cariño a mis amigos argentinos. Es decir, aunque no los conozco a todos físicamente, los que me están saludando, tuve una magnífica temporada en el Balamán. Mis amigos eran argentinos, entre ellos, obviamente, el padre Juan Víctor.
Padre Juan, que está en Pergamino, en la parroquia de San Jorge, Pergamino. En Pergamino. Entonces, quiero mucho a la Argentina y quiero mucho a su gente porque considero que son personas muy agradables, muy cercanas al corazón y realmente pues me honra mucho estar esta oportunidad dirigiéndome a ustedes. Gracias por sus palabras de bienvenida y a todas las personas que me están saludando. Humildemente recibo este gesto con mucho agrado y les agradezco pues realmente, valga la redundancia, el hecho de que estuviesen o que estén presentes aquí con nosotros. Les mencionaba yo que... Lo que quería hacer ahora, si usted me permite, era como hacer un resumen de lo que hemos visto y después ya le doy la palabra. Por favor, padre. Nosotros, a todos los que están viendo, a los que habitualmente nos siguen, contarles que hemos empezado la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos es un libro especial, es un libro único en el Nuevo Testamento, es un libro de historia, pero la historia contada desde la fe. La historia contada desde ese hombre de fe que va viendo cómo el Espíritu Santo va abriendo caminos a esa iglesia que nace y que comienza a forjarse. Hemos visto cuáles han sido los elementos, los eventos que han formado la comunidad, la ascensión del Señor y luego la llegada del Espíritu Santo. Después hemos visto cómo era la vida de esos primeros cristianos, qué eran las cosas que los definían a ellos. Y después de eso hemos accedido a ese conflicto que tiene la iglesia ante su crecimiento de la necesidad de sumar nuevos brazos. Entonces se eligen a 7 diáconos. Y hemos hablado de cuáles eran las características que debían tener esos hombres de Dios para acceder al diaconado. Luego hemos tenido la alegría de contar con el doctor Daniel Ayush, que nos contó un poco, digamos, los 3 relatos de la conversión de Pablo, que se encuentran en Hechos de los Apóstoles. Después hemos tenido al padre Víctor, de quien hemos estado recién saludándolo y que ha sido compañero del padre Jorge en su tiempo en Balamán. Padre Víctor nos contó la conversión de el etíope, ese encuentro que tiene Felipe y el etíope y cómo comienza el evangelio a sembrarse no solamente en aquellos que vienen de la tradición judía, sino en los gentiles, en aquellos que no venían de esa tradición. Padre Jorge Suez después nos comentaba, nos ayudó a leer la conversión de Pedro y de Cornelio, ese encuentro también entre el mundo romano y el mundo judío, ese mundo que comienza a ver, Pedro comienza a ver que ya la fe no es propia solamente de los judíos, sino que hay que abrirse un poco más. Después de eso tuvimos entre nosotros al padre Andrés de México, que estuvo comentándonos cómo es la iglesia de Antioquía, cómo es presentada Antioquía en el contexto del libro de Hechos de los Apóstoles, las características que tiene esa comunidad. Y el miércoles pasado tuvimos al padre Rafael Majul desde Brasil, desde Guayanas, que estuvo compartiendo con nosotros las obras de caridad, cómo son las obras de caridad expresadas, puestas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy tenemos acá con nosotros, ya lo hemos presentado, ya saben, es un hijo de nuestra iglesia antioquena también, párroco de la iglesia de San Juan Bautista en Honduras. Él va a hablar sobre las misiones de San Pablo, cómo San Pablo va a salir al mundo a llevar el mensaje. Así que yo solamente quise hacer esta introducción y ahora por favor disfrutemos todos del padre Jorge, la alegría, padre, de contar con usted y lo dejamos así podemos escuchar y disfrutar su charla. Gracias. Gracias. Espero que sea del agrado de todos. Gracias, padre, por sus palabras y por explicarnos todo lo que se ha estado haciendo. Yo hablaba inicialmente sobre cómo Pablo comienza su estrategia misionera o cómo Pablo, digamos, comienza a llevar a cabo la misión de expandir el Evangelio de Cristo. Estoy seguro que Pablo fue, sin lugar a dudas, el elemento que Dios utilizó precisamente para poder expandir la fe y salirnos o salirse la iglesia de ese parámetro, digamos, judaico.
en el cual se encontraba previo a la llegada de Pablo o a la conversión de Pablo. Es así pues como entendemos que Pablo comienza a visitar distintas regiones de la tierra, obviamente desde Antioquía. Es en Antioquía donde él pone su base una vez que, ustedes saben, después de su conversión, él llega a Jerusalén, ¿verdad? Y obviamente después tú tomas, o sea, camino hacia Tarso, su ciudad de origen, y Bernabé lo va a buscar a Tarso para llevarlo a Antioquía, donde él permanece y donde él pues toma dicha ciudad como sede para poder de esta forma llevar a cabo la misión evangelizadora a otras regiones de la tierra. Entonces, más que hablar de los sitios, como decía yo anteriormente, que él visitó, los lugares a los cuales él llegó, sí me interesa mucho remarcar, digamos, que su misión se caracteriza porque él permanecía en las diferentes ciudades que él visitaba. Él no solo llegaba, digamos, a esta región, predicaba y se iba, sino que muchas veces él permanecía en estas ciudades. Su estrategia, decía yo antes, era visitar, digamos, Tesalónica, Corinto, entre otras, Éfeso, por ejemplo, ¿verdad? Y permanecía en dichas ciudades determinado tiempo, con la intención, obviamente, de que al llegar a la urbe, al llegar a la ciudad, su mensaje tuviese mayor contundencia, su mensaje pudiese ampliarse y pudiese extenderse de una forma mucho más, diría yo, amplia. No, yo supongo que, y creo que si Pablo se hubiese quedado, digamos, en las regiones más remotas de lo que era Siria y toda esta región de Palestina, quizá el mensaje no habría llegado a expandirse como en realidad logró hacerse a través de la guía del Espíritu Santo y del esfuerzo de Pablo. Y él escogía las urbes porque tenía realmente una razón de hacerlo. Él consideraba que las urbes eran los mejores lugares para expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, las grandes urbes se caracterizaban por el uso del griego, que era la lengua conocida en aquel entonces, como diríamos hoy en día el inglés, ¿no? Que es la lengua internacional con la cual logramos comunicarnos con otros países donde no hablan nuestra lengua castellana, y la lengua usada, obviamente, pues en el icumene, en el mundo conocido de aquel entonces, era el griego. Y creo que esta fue una de las mejores estrategias que Pablo pudo utilizar para poder internacionalizar el Evangelio. Llegar a estas urbes y poder sembrar ahí la semilla del Evangelio. Otra estrategia, podríamos decir, que él tenía, su segunda estrategia, era que jamás predicaba, porque él seguía mucho esto de la ética, predicaba en sitios donde de repente otros habían sembrado o donde otros habían ido a predicar previamente, porque no le gustaba edificar sobre otros fundamentos. Le gustaba a él comenzar la obra desde abajo, ¿verdad? Y nunca predicaba el Evangelio en esos sitios o urbes donde ya había sido predicado antes el Evangelio, sino que él buscaba siempre zonas que no habían sido visitadas para poder dispersar las semillas del Evangelio y poder de esta forma predicar. No se interesaba también, otra de las cuestiones que caracterizaban a Pablo, era el hecho de que no se interesaba en convertir a cada individuo. Es decir, no trabajaba a nivel individual, por así decirlo, sino que más bien se dirigía a la urbe, de la cual él tomaba posesión en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta misma manera, una vez que él había tomado posesión de la urbe, establecía una comunidad que haría su obra expansiva de llegar al individuo común. Es decir, llegar a la persona que se interesara o que escuchara, por así decirlo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también otra tercera estrategia que Pablo observaba, y cuando hablo de estrategias, pues es su modus operandi, es decir, cómo él obviamente llevaba a cabo la labor. Pablo menciona, por ejemplo, el libro de los Hechos nos muestra, digamos, que Pablo comenzó su evangelización en la sinagoga local.
siempre él llegaba a evangelizar a las sinagogas. Cuando él llegaba a un lugar desconocido, lo primero que él hacía era, obviamente, llevar esta obra a la sinagoga. Es decir, buscaba una sinagoga y si no había una sinagoga, buscaba un río, porque sabía que los judíos se reunían alrededor de los ríos si no habían sinagogas en las ciudades donde él visitaba. Y de esta forma, de manera constante, él predicaba el evangelio, causando de alguna manera u otra la animadversión de los judíos. Habían algunos que obviamente recibían el mensaje con mucha claridad, recibían el mensaje con beneplácito y se convertían en el cristianismo, y habían otros tantos que obviamente se oponían a este mensaje, ¿verdad? Considerando a Pablo una persona que venía a hablar en contra de la ley o que estaba totalmente en contra de las creencias judaicas o judías. Y entonces la idea de Pablo de llegar a la sinagoga siempre era el hecho de que él procuraba de esta forma poder llegar, digamos, a los prosélitos. Ustedes saben que de repente en las sinagogas podían haber personas interesadas, curiosos que llegaban a conocer la fe, curiosos que llegaban de repente a poder, digamos, saber un poco más de las costumbres judaicas, aunque tal vez de repente sin la intención de convertirse, y era el lugar propicio, era el lugar, digamos, excelente para poder convertir a los fieles. Entonces, Pablo se valía de su condición, obviamente, de rabí, ¿no? Ustedes saben que él tuvo una formación muy importante dentro del judaísmo. Fue adoctrinado en la fe judaica por uno de los mayores maestros, como lo fue Gamaliel, totalmente conservador dentro de la fe judaica, ¿verdad? Y conocedor de la ley. Y por lo tanto, esto era la llave que le permitía a él entrar a las sinagogas. Él era bien recibido siempre en las sinagogas, le abrían sus puertas y obviamente él ahí era donde comenzaba a predicar. Y nos habla más adelante, nos habla en muchas de sus epístolas y en muchos de los materiales que tenemos sobre Pablo, que estas sanciones, muchas veces era sancionado por las autoridades de la sinagoga, estas sanciones eran su gloria, la gloria de su apostolado, como él bien lo dice. 5 veces recibió azotes de los judíos, o sea, 40 azotes de los judíos, menos uno, por 5 ocasiones. Imagínense ustedes, no fue fácil para Pablo, fue una situación muy, muy difícil. 3 veces fue azotado, ¿verdad?, con varas, y también una vez fue apedreado, como fue el caso que nos narra el libro de los Hechos, en el capítulo 14, donde se nos habla, pues, cómo él fue apedreado, y de inmediato Pablo se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. O sea, es decir, él no se da por vencido, él tenía un espíritu aguerrido, un espíritu de una energía total que hacía que realmente todo a su alrededor fuese transformado, digamos, con esta energía que él inyectaba a la obra misionera. Por lo tanto, él ve todos estos sufrimientos que le toca pasar como la gloria de su apostolado. Ser, sin duda alguna, misionero en aquella época no era nada fácil, porque en este caso Pablo se encontraba en medio de 2 encrucijadas, por así decirlo. Una, por un lado, los judíos, siendo él judío, y por otro lado también el rechazo de los paganos que recibían su mensaje con desagrado, por la razón de que podían o creían, como muchas veces sucedió, que él venía a destruir la fe en los dioses, por ejemplo, como Artemisa de los Efesios y todo esto, ¿no?, que hemos visto y que el libro de los Hechos nos narra. Entonces, obviamente, él tenía que bregar con toda esta situación, la cual no era fácil, era una situación muy difícil, ¿verdad? Entonces, es digno de admirar esa entrega que Pablo tenía y le puso a la obra misionera. Aparte también, ser misionero o llevar a cabo la misión que Pablo llevó en aquel entonces, no fue nada fácil. O sea, por la razón de que les mencionaba lo que antes dije, pero también había una red de caminos que conectaban una ciudad con la otra. Esta era una red de caminos, digamos, en el Imperio Romano.
Antioquía era el centro de operaciones, digamos, y de primera importancia en esta red romana de caminos. O sea, habían calles, por ejemplo, como la Vía Egnatia, que conectaba la ciudad de Roma y la conducía, digamos, a lo que era Bizancio o inclusive posteriormente Constantinopla o, digamos, Antioquía también. Y entonces, por eso existía aquel viejo adagio, si ustedes recuerdan, que decía, todos los caminos conducen a Roma. Había una magnífica red de transporte, ¿no? Pero también estaba la otra vía, que era la vía Apia, donde él fallece, como ustedes saben, donde él muere, martirizado cuando es decapitado, ¿verdad? Y habían tantas redes de conexión y transporte en aquella época. Sin embargo, se exponía en esas obras, en esas redes, perdón, de comunicación, se exponía, digamos, a los asaltos por bandas de asaltantes, o sea, bandidos que asaltaban, obviamente, las caravanas, ¿verdad? También, aparte de esto, hay que considerar las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frío, quizá durante el verano, el sol, ¿no? Que hace en aquellas regiones del mundo, durante estas épocas, inclusive también los animales salvajes, como las manadas de lobos, y él mismo lo menciona, ¿verdad? Tanto en las montañas de Capadocia como en las montañas de Siria. Perdónenme la comparación, pero en algún momento, cuando yo vivía en el Líbano, me recuerdo que caminábamos saliendo del Balamand por las noches a un lugar muy cercano donde nos vendían refrigerios, en un pueblo llamado Kalhat, y cuando caminábamos hacia allá, siempre se escuchaban lobos, se escuchaban los aullidos de esos lobos, wawis, no sé, y quizá habían otros animales salvajes en las montañas, cuando todavía el Balamand no estaba totalmente desarrollado, como hoy en día me dicen que está. Tengo ya mucho tiempo de no haber ido al Balamand. Sin embargo, todo esto, pues, eran los peligros a los cuales Pablo tenía que exponerse por la causa de Cristo. Es realmente admirable todo lo que él tuvo que hacer por llevar el mensaje de la salvación hacia las diferentes regiones de la tierra. También, obviamente, una de las cosas que llama la atención poderosamente es que él habla mucho del sufrimiento. Pablo entiende que hay un sufrimiento en su apostolado. O sea, no es fácil ser apóstol de Cristo. Requiere, obviamente, peligros, como decía yo antes, de ríos. Él menciona peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de las personas de su raza, es decir, los judíos, ¿verdad? También de los gentiles, como decía yo antes, ¿verdad? Habían tantos peligros que estaban alrededor de Pablo, peligros en la ciudad, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes saben cómo sucedió cuando estaba en Damasco, que fue perseguido por el etnarca, digamos, del rey Areta IV, tuvo que salir o huir, digamos, de una ventana, y así muchas veces tuvo que irse de la ciudad donde se encontraba porque miraba un inminente peligro o su vida, digamos, corría muchos riesgos y entonces decidía irse o devolverse a su lugar de origen, donde había iniciado la misión, es decir, a Antioquía. Había muchos peligros en la ciudad y peligros también en los despoblados, o sea que no fue nada fácil para Pablo llevar el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesús a los diferentes confines de la tierra. Pero como yo decía antes, sin Pablo, quizá la fe cristiana que hoy conocemos no habría llegado a expandirse tanto como en efecto lo ha hecho. Fue Pablo ese elemento en las manos de Dios para llevar la obra del Evangelio o el conocimiento de la palabra de Dios hacia las diferentes regiones. Él sufrió grandes esfuerzos físicos, una gran tensión espiritual, obviamente, ¿verdad? También, si digamos, hablaba de navegar, de embarcarse, digamos. La navegación no ofrecía ni seguridad ni comodidad de ninguna manera. Estaban siempre a expensas del viento y los viajes podían tardar muchos días. Los viajes podían tardar de 5 a 9 días, digamos, de una región a otra, o inclusive a veces hasta un mes, dependiendo del viento. Hechos 27-37 también menciona la cantidad de viajeros. Creo que eran más de 200 y fracción de personas
que viajaban en una embarcación. Entonces, menciona esta cantidad de viajeros en el barco y también, obviamente, estaba a la orden del día los naufragios. Embarcarse era arriesgarse al naufragio. Y Pablo tuvo que encarar esto. Pablo tuvo que, muchas veces, naufragó, de hecho, sucedió, pues, tuvo que arriesgarse a las inclemencias del tiempo en alta mar. Y, obviamente, podemos considerar de que una vez que él llegaba a su destino, muchas veces eran ciudades desconocidas, él surgía también, se imponía la exigencia, digamos, de encontrar un alojamiento. No era fácil encontrar un lugar donde él podía, digamos, alojarse, porque supongo no existían lo que hoy en día nosotros conocemos hoteles, o quizás si lo habían, hospedajes, ¿verdad? Era muy difícil, supongo, en aquella época poder hacerlo. Aparte, se requería el dinero suficiente para poder hospedarse en alguna región donde se llegaba, y muchas veces procuraba quedarse en casa, en las casas de los conocidos, en la casa de los que habían aceptado el evangelio, que se habían convertido al cristianismo. Una vez que Pablo partía de regreso, él permanecía en estas casas. Esas casas se volvían centros de reunión de las comunidades formadas. Se volvían casas iglesias, o sea, iglesias realmente, ¿verdad? Como actualmente estamos hoy en día, o sea, es decir, muchos países, no sé, en Argentina, al menos aquí en Honduras, hasta el momento no se nos permite celebrar. Sí podemos hacerlo entre semanas, digamos, pero el Día del Señor, que es el día domingo, no podemos celebrar. Entonces, por lo general, lo que estamos haciendo es atrincherarnos en nuestras propias casas, donde de repente pues, tenemos alguna capilla donde podamos celebrar, y así estamos haciendo para poder de esta forma transmitirle a la comunidad ortodoxa local la divina liturgia, porque según el gobierno pues todavía no podemos desplazarnos. El día sábado y el domingo nadie circula. Entonces, en este sentido, nosotros con todo esto hemos pensado muchas veces en esta situación de Pablo, ¿no? O sea, cómo él vivía en esas casas que se convertían en iglesias, obviamente, y cómo estas comunidades terminaban reuniéndose ahí continuamente, ¿verdad? Y lo vemos ahora con esta situación que estamos viviendo todos a nivel mundial. También otra de las cosas que quería mencionar sobre Pablo es que su primer viaje fue a Asia Menor, vía Chipre, ¿verdad? Seleucia, a Chipre, y después de Perge de Panfilia, fue a Perge de Panfilia, por ejemplo, fue a Antioquía de Pisidia, Iconio, donde fundaron iglesias, y luego volvieron a Antioquía. Siempre que él salía de misión, volvía a su punto de origen, que era la ciudad de Antioquía. Antioquía de Siria, donde informaron a la iglesia, o sea, del éxito rotundo que había sido esta misión, y los cristianos se alegraban, ¿verdad? Los hermanos en el Señor recibían con muy buenas energías, digamos, con mucho agrado, digamos, esta noticia de que realmente había sido un éxito, digamos, el primer viaje misionero de Pablo. En el segundo viaje, el viaje a Europa, vía Asia Menor, y tiene otra connotación, o sea, la connotación es confirmar las iglesias que se habían establecido en su viaje anterior. O sea, Pablo busca confirmar a esas iglesias, a los cristianos que están ahí. Obviamente, se fundaron nuevas iglesias, como en la ciudad de Filipos, por ejemplo, en Tesalónica, en Grecia actualmente, Berea, Atenas, Corinto, ¿verdad? Y regresó a Antioquía de Siria, pasando de nuevo por Éfeso y Cesarea. Entonces, vemos que su labor siempre fue bastante ardua, fue bastante difícil y bastante sacrificada. Aparte también, creo que una de las cosas que de repente notamos es que Pablo, en algún momento cuando viaja a Jerusalén, cuando decide conocer a Pedro después de 3 años de conversión, él va a Jerusalén, pero no logra, digamos, ser recibido por los apóstoles porque todos tenían miedo de él. O sea, fue un poco difícil para él, fue un reto para él, digamos, ganar esta canonicidad que él buscaba. Él buscaba realmente, por así decirlo, ser recibido como un verdadero apóstol de Cristo, y la mejor manera de hacerlo era
que los apóstoles dieran su visto bueno, como en efecto una vez que Bernabé entra en acción, lo presenta, al grupo de los apóstoles y se queda con Pedro un tiempo, ¿verdad? Lo cual hace que se haga esta conexión entre Pablo y Pedro, y los apóstoles, obviamente, por ende. Él se presenta siempre como apóstol, aunque él se diferenciaba del resto de los apóstoles porque él había sido escogido directamente por el mismo Señor Jesucristo. Cuando en su conversión o en su camino a Damasco, el Señor se le apareció en aquella visión, obviamente que lo dejó ciego y que lo llevó obviamente a su bautismo. Y entonces aquí vemos realmente que él adjudicaba su conversión a un mandato directo del Señor Jesucristo y por lo tanto no estaba supeditado a los apóstoles de ninguna forma, aunque creo que es uno de los puntos teológicos de Lucas en el libro de los Hechos, de querer hacer esta conexión entre Pablo y la comunidad de apóstoles, ¿verdad? Entonces, Pablo, como les decía yo antes, resultó ser una persona totalmente diferente a los demás, porque él se abrió, a diferencia de Pedro, se abrió totalmente a lo que eran los gentiles, es decir, a los que no eran de origen judío. Y entonces, cuando lo hace, ustedes saben, él comienza a predicar que no necesariamente tienen que circuncidarse, que no necesariamente tienen que seguir la ley mosaica o de Moisés, como pues algunos judíos o cristianos judaizantes pretendían. Todo esto hace que Pablo le dé otro punto de vista al cristianismo, hace que se internacionalice y que obviamente sea recibido por todo aquel conjunto de gentiles que buscaban conocer la fe de nuestro Señor Jesucristo. Realmente creo yo que si no hubiese sido así, quizá la fe no tendría esta fuerza que hoy en día tiene, porque había, ustedes saben, estas corrientes de judíos cristianos o cristianos judaizantes que decían que sí había que circuncidarse. Entonces, una persona que era pagana o que era de alguna región de Europa necesitaba, de alguna manera, digamos, circuncidarse y luego de esto convertirse a la fe judaica. Pablo les dice, no, esto no es así. O sea, simplemente crean en el Señor Jesús, bautícense, sus pecados son perdonados, y comienza de esta forma a abrir las puertas a toda una cantidad enorme de personas que no formaban parte, y esto creo que causaba cierto temor en Jerusalén, en las líneas, digamos, más conservadoras de la iglesia, porque hasta ese momento, hasta antes de la llegada de Pablo, el evangelio había sido enfocado directamente a los judíos. Pablo va más allá, va a los gentiles y creen que, o piensan, o temen algunos, que Pablo pueda llevar la obra misionera a una situación que no pueda ser manejada o que pueda desvirtuarse de alguna forma. Cosa que, como todos sabemos, no fue así, sino que al contrario, guiado por el Espíritu Santo, Pablo logró abrir las puertas a una conversión masiva y sacar del parámetro judaico la fe para que pudiésemos, todos los que no éramos judíos, formar parte de la iglesia. Entonces, sí creo que realmente es un personaje grandioso, ¿verdad? Aparte que es un gran santo, o sea, apóstol de Cristo, el 13º apóstol, digamos, pero él llevaba siempre su misión con mucho sufrimiento, aparte de que hubieron muchas discrepancias, por ejemplo, con Bernabé, en algún momento se separan, luego tiene a Silas también, se separan, y así Pablo llevó una vida muy, muy, muy difícil. No fue fácil, fue una vida muy solitaria, diría yo. Lo que él tuvo que pagar por la causa del Evangelio fue algo bastante difícil de tolerar, de soportar, y lo hizo con el mejor de los deseos y con el mejor de los fervores, porque él creía en nuestro Señor, que se le había aparecido en aquella visión camino a Damasco. También tenía otro propósito él, que era visitar Roma, obviamente, y también pensaba llegar a España.
pero este propósito de ir a España jamás se le concretó. No obstante, sí estuvo en Roma por 2 años previo a su decapitación, que pudo haber sido, digamos, en el año 67 de la era cristiana, entre estas épocas, 67 a 68. Y obviamente, pues como ustedes saben, fue durante el imperio de Nerón, ¿verdad? Donde se le decapita, ¿verdad? Y de esta manera, o sea, concluye la vida de Pablo, pero su obra no concluye con su muerte, sino que apenas va tomando forma la iglesia, ¿verdad? Va creciendo, va expandiéndose en todos los sentidos, y pues hoy en día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado hasta estas remotas tierras de América. Imagínense, el cristianismo pues es la fe más, diría yo, creciente, o que crece mucho más que cualquier otra fe, ¿verdad? Hasta el momento en el mundo, y esto pues obviamente es un legado que hemos recibido nosotros de Pablo el apóstol. Entonces, yo pues creo que eso es lo que yo tenía que decir. No sé si hay algo más que podría añadir o que ustedes quieran preguntar. No sé cómo es la temática, padre, si nos puede ayudar en esto. Me gustaría pues saber qué paso a seguir. Muchas gracias, padre. Muy, muy lindo. Estaba escuchándote y me quedé con esto de Pablo y de esta forma que tiene Pablo, ¿no? De llevar el evangelio. Dice la tradición de la iglesia que digamos, la mayoría, todos los apóstoles fueron a algún lugar a evangelizar, ¿no? Fueron a algún lugar a llevar el evangelio. Pero obviamente cuando uno compara a todos ellos con lo que tuvo que hacer Pablo, obviamente que uno se queda asombrado, ¿no? Ante eh, esto de no solamente ir a ciudad por ciudad a establecer iglesias, a establecer comunidades, sino que después cuando volví a Antioquía, esto que usted decía muy bien, esto de que él vuelve a presentar un informe, ¿no? O sea, va a informarle a la comunidad de Antioquía qué es lo que ha hecho, cuáles han sido las vivencias que le ha tocado vivir. E inmediatamente él dice, bueno, tengo que volver a salir para reconfirmarlos, ¿no? Tengo que ir otra vez para ver, y esto que decía usted me pareció muy interesante, esto de que eh, no, esas comunidades no terminaron siendo otra cosa, ¿no? O sea, ir otra vez a reconfirmarles en la fe, a volver a enseñar, a volver a acompañarlos. Y uno habitualmente cuando dice, bueno, son solamente 3 viajes, uno dice, bueno, en aquella época hacer los viajes que él hizo, hacerlos 3 veces, fue realmente una obra impresionante, una obra muy, muy impresionante. Padre, digamos, ¿qué le queda a usted? Digamos, ¿qué puede compartirnos a nosotros con respecto a qué aprendemos de Pablo? O sea, ¿qué es lo que Pablo puede enseñarnos a nosotros en la vida diaria? Lo que estamos viéndolo ahora, ¿qué es lo que puede dejarnos en el día a día, en esto de, especialmente esto que usted contaba, la situación que nos toca vivir ahora, estar metidos en casa? ¿De qué manera Pablo nos puede enseñar algo a nosotros hoy, ahora? Claro. Pues creo que algo que a mí me llama la atención poderosamente de Pablo, padre, es el hecho de que era insistente. Por ejemplo, como cuando lo arrastran, lo apedrean, él no se queda ahí sobándose, por como decimos aquí, no sé si existe el término allá en la Argentina, o sea, sus golpes, ¿no? Sino que él se levanta y vuelve a entrar con toda la dignidad a la ciudad. Obviamente el día siguiente, pues él se va. Entonces creo que algo que nos llama la atención poderosamente de Pablo en esos momentos es la perseverancia. Diría yo que él era muy perseverante. Él era muy perseverante en cuanto a sus misiones, pero tenía siempre ese cuidado característico de que si le parecía favorable o le parecía
al Espíritu Santo. Es decir, él confiaba mucho en la guía del Espíritu Santo. Y creo que en ese sentido nosotros, los cristianos de hoy en día, que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, tanto en todas partes, pues, o sea, realmente en Argentina, en Honduras, en todas partes nos hemos visto limitados, digamos, en nuestro accionar con la iglesia. Recién ayer conversaba con el padre Gabriel de que aquí en Honduras nosotros tenemos también un estudio bíblico, pero a nuestra gente no les gusta el estudio bíblico, digamos, virtual, sino que ellos quieren hacerlo presencialmente. Entonces me pedían la vez pasada, porque tratamos de darle seguimiento virtual, me decía, padre, esperemos a que pase la pandemia, Dios quiera que pronto, no sabemos cuánto tiempo más va a durar eso, pero ellos quieren retomarlo presencialmente, una vez que ya estemos, si Dios así lo permite, frente a frente, ¿no? Entonces, creo que la perseverancia es algo muy importante, es un factor muy importante en Pablo, que nosotros todos debemos de imitar. La perseverancia y la constancia, digamos, asistir a nuestra iglesia. Una vez que salgamos del ámbito virtual, por así decirlo, y volvamos al ámbito presencial, que la gente no se quede ahí atrás viéndonos por una cámara, sino que realmente asistan, se levanten con toda la dignidad y que vayan a nuestros templos a celebrar la Eucaristía, a la liturgia divina, a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo sin ningún temor. Entonces creo que esto era algo que caracterizaba mucho a Pablo y creo que eso es algo que nos deja Pablo a la cristiandad actual en nuestros tiempos, sobre todo en estos momentos tan difíciles para la humanidad. Esta característica es algo que a mí me marca mucho. Qué lindo. La constancia, la perseverancia, acá me quedo con esas tres cosas, ¿no? Y después dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no solamente constancia, sino que hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a través de nuestros pastores, nos guía a través de la palabra de Dios, nos guía a través de las lecturas espirituales que podemos hacer, así nos guía a nosotros. Abro las preguntas para la gente que está de los sacramentos. Así claro. Abro las preguntas acá, padre, para la gente que quieren preguntarle algo. Claro que Están todos bienvenidos. Padre Jorge los está escuchando y además de los saludos que seguramente todos les van a hacer ahora, padre, saludándolo y agradeciéndole obviamente por este tiempo, pero abrimos las preguntas para aquellos que quieran acercarle alguna pregunta al padre. La comunidad en Honduras, ¿cuándo surgió la iglesia, la parroquia, cuándo se fundó? Oficialmente nuestra parroquia, padre, surgió en 1963, que es cuando se funda la iglesia local, pero tengo informes de muchos fieles ortodoxos que hace más de 100 años había presencia ortodoxa en Honduras. Nosotros, quiero explicarle esto brevemente, fuimos dependencia original de Toledo, Ohio, de la arquidiócesis de Toledo, Ohio. En aquel momento, nuestro arzobispo era el arzobispo Michael Shaheen, fue él quien llevó a cabo la obra evangelizadora, digamos, aquí en Honduras, enviando un archimandrita de bendita memoria, el archimandrita Basilio Sapi, fundador de nuestra iglesia local. Pero antes de eso, habían sacerdotes itinerantes que venían a Honduras, porque la inmigración mayoritariamente palestina que llegó a estas tierras eran ortodoxos, obviamente, y entonces querían preservar su fe. Entonces habían sacerdotes en Estados Unidos que viajaban una vez cada 2 o 3 años a Honduras, y los cristianos ortodoxos no se mezclaban, digamos, con los demás cristianos de aquí del país, sino que procuraban ellos permanecer aislados, sin participar, digamos, de otras iglesias, preservando sus costumbres. Y entonces este sacerdote llegaba y de repente bautizaba hasta 10 hijos de la comunidad, ¿no?, que no habían sido bautizados, y luego volvía con el tiempo, pues, para hacer la misma función con otros tantos niños. Entonces sí tenemos muchos relatos de que hace más de 100 años tenemos una presencia ortodoxa no oficial
pero oficialmente nuestra iglesia surge en 1963, cuando es fundada por este archimandrita enviado por el arzobispo Michael Shaheen, y así continuamos por un periodo de años, hasta del 63 al año 66, cuando nuestro arzobispo de esta memoria, Antonio Chedraui, fue enviado como vicario patriarcal a esta región de América, de México, Centroamérica, Venezuela y el Caribe, con la particularidad de que cuando él llega a México no había ningún sacerdote activo en la Ciudad de México. O sea, estaba la Catedral de San Jorge, pero no había ningún sacerdote. El único sacerdote que había en toda la región que le correspondía era el padre Bishara Beiruti, que vivió muchos años en Venezuela, pero también fue nuestro párroco por más de 10 años. Y entonces fue bien interesante esto, ¿no? Saidna Antonio de Bendita Memoria nos empezó a visitar muy seguido porque él vio que era la única comunidad, digamos, armada en aquel entonces. Y pues estuvimos con él ya desde entonces, hasta el año 1996, cuando nuestra arquidiócesis, que antes era un vicariato patriarcal, fue elevado mejor dicho, el vicariato patriarcal fue elevado a arquidiócesis ortodoxa, antioquena, para México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, siendo pues el arzobispo Antonio Chedraui el primer arzobispo de esta arquidiócesis, y por supuesto ahora estamos bajo la guía espiritual y el cuidado paternal de nuestro padre y arzobispo Ignacio Samán, quien reside en la Ciudad de México. Entonces, realmente, pues eso es lo que les puedo contar. Es una comunidad bastante activa, una comunidad que ha dado muchos frutos, ¿verdad? Espirituales, digamos. Tenemos también, obviamente, un hogar de niños, como le dije, con 27 niños que están siendo formados en la fe, que han sido pues abandonados por sus padres en la mayoría de los casos. Y este orfanato fue fundado en el 2007 por su eminencia en aquel entonces, arzobispo Antonio Chedraui también. Lleva el nombre de San Nectarios, obispo de Pentápolis, ¿verdad? Y realmente vemos muchas obras aquí en Honduras. No obstante, con la situación actual, la obra se ha visto un poco, digamos, perjudicada por la cuestión de que, usted sabe, todos estamos viendo las mismas condiciones, creo yo, pero Dios ha sido muy bondadoso, diría yo, y misericordioso con todos nosotros, al grado tal de que pues, siempre hay personas de noble corazón que están apoyando las obras tras bambalinas y que no dejan de aportar para el bien de la iglesia. Entonces, creemos que hay mucho futuro para Honduras. De hecho, tenemos una juventud muy activa, una juventud conformada por unos 30 jóvenes hijos de ortodoxos, nacieron ortodoxos y ellos quieren conocer sus raíces. Y también hemos trabajado con conversos, hemos trabajado con muchas personas hondureñas que no son ni de origen palestino, ni sirio, ni libanés, y que de repente se han interesado por la fe ortodoxa, les ha gustado y deciden quedarse con nosotros. Entonces sí, realmente es una iglesia bastante activa, bastante, diría yo, promisoria, y creo que a futuro vamos a ver, porque ahora sembramos, y tal vez de repente no vemos los frutos, pero sea que nosotros estemos vivos o quien venga después de nosotros, creemos que realmente los frutos se van a cosechar y se van a poder disfrutar, ¿no? Para que la iglesia crezca como un árbol frondoso con raíces profundas en estas tierras que tanto amerita, ¿no? Eso es lo que les puedo hablar de mi parroquia. Vivo enamorado de mi parroquia. Seguro, padre, qué lindo. Seguro, qué lindo. Ahí había una pregunta, obviamente que dentro de los viajes de Pablo está su viaje a Atenas, ese reconocido acto, ¿no? Eso que sucede en Hechos de los Apóstoles, que él encuentra en ese Dios desconocido y comienza a hablar de él, ¿no? Y después, junto al hecho de eso, también su larga estadía, esto que usted también mencionaba, su larga estadía en Éfeso, donde Pablo se queda por casi 3 años, ¿no? Había algo que la comunidad de Éfeso le significaba
a Pablo. No sé, la verdad que ahora no me acuerdo, pero no sé si él ahí lo deja a Timoteo, que para él es como su hijo. Se le preguntan, no sé si quiere ampliar un poquito más, padre. Bueno, sí, Timoteo en algún momento pues abandona la obra, se va, ¿no? Aunque siempre fue de las personas más leales a San Pablo, Timoteo, Tito, podemos ver que al final de su vida fue de los más leales a Pablo, inclusive Epafrodito, creo que era su nombre, son de las personas que estuvieron con él hasta en las últimas instancias. No obstante, decía yo antes, pues que sí, realmente tuvo mucho sufrimiento porque en algún momento todas las personas que estaban con él terminaban abandonándolo, ya sea por una fuerte discusión o discrepancias que existían, ¿verdad? Entre el, digamos, sentir de Pablo, por decir algo, y el sentir de Silas o Silvano, como le dicen al otro, ¿no? O Bernabé, digamos. Entonces todos fueron, como quien dice, abandonando la labor de Pablo. Pablo siguió adelante solo, muchas veces quizás hasta con temor. Y pues en este caso Timoteo, ¿verdad? Se regresó, pero su lealtad a Pablo jamás cambió. O sea, su lealtad a Pablo siempre fue constante. Eh, es lo que puedo decir al respecto. Sí, sí, es verdad, Pablo tiene esto de que muchas veces es abandonado, muchas veces es dejado solo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles se cuenta mucho eso de que Pablo es dejado solo. Es por lo que usted decía, ¿no? Por también ser una persona medio dura, ¿no? En sus formas, en su forma, digamos, tal vez de dirigirse. Pero bueno, eso también le ganó el hecho de la perseverancia y la constancia que usted también nos mencionaba recién. Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ahí con la gente acá desde la Catedral San Jorge en Buenos Aires o los que estén viéndonos, ¿no? Todos los saludan, padre, acá los que están escribiendo le agradecen Muchas gracias por a todos. lo clara de su charla y por ser enriquecedora. Nosotros, si Dios quiere, el miércoles que viene, padre, para contarle, de paso a contarle a la gente que nos está viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene, la idea es poder hablar de cuáles son las enseñanzas y las exhortaciones que hay en Hechos de los Apóstoles, o sea, las exhortaciones espirituales que existen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, qué nos enseña, qué hay que haya quedado en Hechos de los Apóstoles para enseñarnos, para aprender. Y en ese caso vamos a contar con el padre Francisco Salvador, que es el párroco de la iglesia de Santa María en Santiago de Chile. También es hijo de palestinos, también el padre Francisco, así que seguramente va a estar acompañándonos el miércoles que viene en un encuentro más, leyendo Hechos de los Apóstoles, y en este caso leyendo las exhortaciones y las enseñanzas que deja el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, Padre, yo en nombre de todos los que estamos, en nombre obviamente de Monseñor Santiago, que es quien nos permite hacer todo Muchas esto, gracias. y en nombre obviamente de la iglesia, de la parroquia acá de la catedral y de todos los que estamos, también quiero agradecerle por su bondad. O sea, cuando le escribí ese primer mensajito para preguntar si podía, ya siempre estuvo con su primero Dios, ¿no? Que acá en Argentina no decimos, acá decimos si Dios quiere, pero con su primero Dios, que a mí me quedó bien grabado esto de primero Dios. Así que va a ser También hay que una gran, ha sido una gran día. sí, gracias, Padre. Y bueno, pues me encomiendo a sus oraciones y les pido a todos los argentinos, a toda la comunidad argentina que puedo ver aquí presente con nosotros, que me recuerden en sus oraciones también y ojalá Dios me conceda la dicha de algún día visitar esa tierra tan bendita como lo es Argentina, muy especial en mi corazón. Soy hondureño, pero amo mucho la Argentina. Y poder ver a nuestro querido hermano, Padre Juan, obviamente, y poder visitar también y conocerle a usted, Padre, personalmente, a quien pues le agradezco mucho su fineza y gentileza de invitarme. Que Dios los guarde a todos y me Padre, encomiendo. termina la pandemia, y usted se viene a Buenos Aires.
Muy bien. Acá come un asado y después la parroquia del Padre Víctor está a 200 kilómetros de acá, o sea, está acá cerquita nomás. Así que el Padre Víctor, usted llega a la mañana y a la noche ya ahí Padre Víctor lo está esperando. Seguramente, Padre. Y cuando termine la pandemia, también los invito a toda la Argentina, a Honduras, para que puedan comer unos exquisitos mariscos frescos de aquí de la costa hondureña y después llegar o mejor dicho, después de la isla de Turquía, que nos queda 45 minutos, ¿no? Entonces, de la playa. Por lo tanto, todos son bienvenidos. Esperamos en Dios que esto pase pronto y primero Dios estaremos juntos, si no físicamente, al menos espiritualmente. Gracias, Padre, por tu invitación tan gentil y a todos los presentes, muchas gracias y me encomiendo a las oraciones de todos y cada uno de ustedes, en especial a suyas, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y para todos los que nos están viendo. Ahí, bueno, ahí el Padre Víctor le dice bienvenido, está diciéndole bienvenido, Padre, están esperándolo ahí en pergamino, así que... Sí, gracias, bueno, Padre. Gracias también a Padre Víctor, que un poco el que lo presentó, o sea, siempre Padre Víctor, cuando tiene la posibilidad de recordarlo a usted y recordar el tiempo que pasaron en Balamán, siempre lo recuerda con mucho cariño y, bueno, ha sido una alegría tener esta posibilidad yo de invitarlo, pero siempre Padre Víctor es el que nos pone en la cabeza y en el corazón de su buen testimonio y su buen tiempo que pasaron allá en Balamán. Así que bueno, agradecidos, Padre. Ojalá que se repita, que tengamos una vez más y podamos compartir alguna historia más. Gracias, paciencia, Padre, por toda su ayuda y su guía, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Recuérdanos en sus oraciones y nos vemos el miércoles que viene, a toda la gente que nos está viendo. El miércoles que viene ya estamos nuevamente acá, compartiendo en este caso las enseñanzas que nos deja Hechos de los Apóstoles, y va a estar con nosotros Padre Francisco. Muchísimas gracias, gracias Padre Jorge y gracias a todos los que se han compartido. Gracias, mi hermano.